Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Flash informativo. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, el doctor Servio Tulio Castaños, aseguró que el gobierno del presidente Luis Abinader podría terminar peor que el de Danilo Medina por no modificar la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Mientras tanto, la República Dominicana tendrá su propia agencia espacial, desde donde podrá lanzar el primer satélite dominicano. Así lo ha informado el Ministerio de Defensa, al tiempo de explicar que con la creación de esta entidad, el país estará representado ante la Oficina de Asuntos Ultraterrestres de las Naciones Unidas. Y a partir del 14 de febrero se iniciará la campaña de vacunación masiva para estudiantes con edades entre 5 y 11 años en los centros educativos, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Educación. Y los préstamos aprobados en el Congreso Nacional en un año, desde el 16 de agosto del 2020, fueron compromisos financieros contraídos por el Estado Dominicano que se extenderán algunos hasta el año 2044. Flash informativo. Una empresa de la diputada Altagracia Yarelis Encarnación Jerónimo figura entre los suplidores que reclaman pago de deudas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE. Suplidores del almuerzo escolar de la jornada escolar extendida de la región sur apoyan el paro nacional convocado para hoy y mañana en reclamo de 5 meses de pago del INAVIE. En otro orden, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria ocuparon 14 paquetes presumiblemente de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. Flash informativo. Y en las internacionales, al menos 20 personas fallecieron y otras 49 resultan internadas en hospitales después de consumir cocaína adulterada en los alrededores de Buenos Aires. Además, el presidente brasileño Jair Bolsonaro anticipó este jueves que al menos 11 de sus 23 ministros dejarán el gobierno el próximo 31 de marzo debido a que se presentarán para diversos cargos en las elecciones de octubre próximo. Y al menos 7 soldados y 13 insurgentes murieron en 2 ataques contra puestos de seguridad en la conflictiva provincia de Baluchistán, según el último balance de víctimas en medio de un aumento de la violencia en el país. Flash informativo. Bueno, aclarar o comentar que esta vacunación o este programa de vacunación a menores de edad, a niños desde los 5 años, que se va a iniciar a partir del 14 de febrero, es voluntario. Sí. Ya empecé a recibir algunos mensajes por el WhatsApp de que no pueden obligar a que los padres vacunen a sus hijos, aquel que no quiera. Aquel que no lo desee no está obligado a hacerlo. Claro. Ni se le puede negar la entrada a los colegios y escuelas. Y necesita tener una autorización de los padres a quienes vayan a vacunar, porque lamentablemente es un tema delicado, que la decisión de los padres de los menores de edad es la que corresponde. Sí, la medida está bien siempre y cuando no se imponga, no se les cierren las puertas a los niños en las escuelas, como queremos hacer con los adultos para entrar a lugares públicos y privados de uso público. Claro, así es. Yo con esa noticia del Ministerio de Defensa, que vamos a estar representados en la Oficina de Asuntos Ultraterrestres de las Naciones Unidas. Aparentemente esto un país tan avanzado que ya tiene todo cubierto, que aquí todo está bajo control, que aquí todo funciona tan bien, que tengamos ahora una entidad de donde podamos mandar un satélite. Eso está muy chulo. No, parece que faltan algunos compañeros. No, yo lo que pienso es que nosotros... Algunos compañeros están pendientes de lo que prometió Collado. Tú, Jaya. Usted, Jaya. Tiene que ser, porque dime, ¿tú qué pinta República Dominicana en esa Oficina de Asuntos
ultraterrestres de la Mira Naciones cuál es Unidas. mi análisis. Los asuntos terrestres Yo son más pienso A ver importantes. cómo es que se que llama a la... República Dominicana le encanta montarse en la ola. Nosotros tenemos a una dominicana que eso es de orgullo, que esa dominicana, Muy esa bien. joven esté en la NASA. Eso es de aplaudirse. Y yo creo que el gobierno dominicano quiere engancharse de ella para sonar en que estamos modernizándonos, que estamos apostando a ese tipo de investigaciones. Y si bien es cierto que los satélites pueden ayudar a los países a vigilar los temas de ciberseguridad, proyectos de minería desde el espacio, también es cierto que lanzar un satélite cuesta bastante Pero dinero, y yo no creo que la República Claro que no, Dominicana yo te voy tenga a poner dinero el caso para más eso. simple y es un reclamo a propósito de que hablábamos hoy con el general Juan Manuel Méndez y este tema de las lluvias. República Dominicana no tiene un radar y República Dominicana con el tema meteorológico tiene que llevarse el del radar de Puerto Rico, un país que está en el camino, exacto, un país que está en el camino de los huracanes y cada temporada ciclónica es lo mismo, no contamos con los equipos necesarios para uno poder saber la trayectoria exacta, el momento en que llegarán las lluvias. Aquí vivimos o especulando o llevándonos de una información de otro país. Entonces, antes de empezarnos a pensar en la NASA, en asuntos ultraterrestres, yo creo que, por ejemplo, el tema de instalar un radar en la República Dominicana es algo mucho más prioritario. Primero, claro. Es algo que realmente nos afecta directamente y que podríamos sacarle un beneficio directo, inmediato. Bueno, pero no importa, el asunto es que vamos a crear una entidad espacial dominicana y que vamos a enviar un satélite, que esto está todo muy chulo, muy chulámbrico, me gusta. Aquí no sabemos diferenciar entre lo que es prioritario y lo que es importante. Hay cosas que son importantes, pero que no son prioritarias. Yo no digo que esa oficina no sea importante. Sí, seguramente es importante, pero no es prioritaria para la República Dominicana en este momento. Evaluemos los costos, evaluemos todo lo que se requiere para crearla cuando estamos tal vez pudiéramos invertir y llevar esos recursos a otras tantas situaciones de prioridad. Lamentablemente, este es mi país, tengo prohibido cantar, pero es que aquí hay que cantar porque aquí las cosas mejor hay que decirlas con alegría para uno no sufrir, uno no ponerse a llorar, ¿verdad? Porque dime tú lo de la cárcel de la Victoria, ¿cómo uno no llora cuando tú escuchas que la directora del programa la Dirección de Gestión Penitenciaria, del nuevo modelo de gestión penitenciaria, dice que las cámaras estaban ahí, se veían, pero que nadie sabía que no sabía eso, que no se imaginaron de qué era eso. Ni quién la veía, ni quién la dirigía. Y esas cajas que llegaron, todo eso que se necesitó para instalar aquel centro que desde allí operaba. Ayer la UNELSI nos daba detalle de todo lo que allí había. Cómo llegó, cómo se instaló, estas cámaras de una manera todo muy sofisticado, lo instalaron en un momento en que nadie tampoco vio eso. A ese técnico Indotel debe contratarlo. Al técnico, al que vendió las cámaras, al que las llevó, al que las instaló, todo eso. O sea, esto es una investigación muy profunda que hace falta. Y por supuesto, quienes custodian, quienes estaban supuestos o están supuestos a regular y a vigilar a esos privados de libertad, a esos delincuentes que permitieron y que son tan delincuentes como los delincuentes, porque miraron para otro lado o les vendaron los ojos con papeletas. Con papeletas, claro, ¿pero te sorprende, Soraya? Con papeletas. No me sorprende, pero sí, yo pienso que ya en este país tienen que haber consecuencias. Y a esta sociedad que uno se irrita cuando ve ese tipo de burlas, tienen que decirle y tienen que demostrarle que ante situaciones como esta van a haber consecuencias serias. Ahí es donde radica el mensaje que queremos llevar. Consecuencias para cada uno de los actos que se cometen y de tal magnitud. Mira, yo estuve hablando porque le estaba dando seguimiento al tema y hablé con el familiar de una persona que está presa en La Victoria, y esa persona me contaba que cuando iba de visita era un preso que la chequeaba en el sistema, porque los presos fueron los que supuestamente crearon la base de datos, porque los custodias, los policías no saben de tecnología, no saben de computadora, y ponían a un preso a verificar quién podía entrar de visita, quién no. Eso entonces, me recuerda a una... Totalmente esa cárcel ha estado controlada por los privados. Estaba en manos de ellos, claro. Estaba en manos de los propios delincuentes. Hay una serie en Netflix que la recomiendo, que se llama El Marginal.
es una serie argentina. Y El Marginal ocurren una serie de situaciones, pero se desarrolla dentro de una cárcel en Argentina. Y la manera en cómo opera esa cárcel es muy parecida a la manera en cómo uno se imagina en que operan las cárceles en la República Dominicana, en un total estado de corrupción donde los presos obtienen lo que quieren siempre y cuando paguen el dinero y que hay grupitos que controlan el desarrollo de la cárcel. Entonces, de verdad la recomiendo para que ustedes vean y debe ser y es un retrato similar a lo que vivimos aquí en República Dominicana en muchas cárceles. Pero esto se ha ido de control. Sí, Yo claro. entiendo lo que tú dices, fabuloso, eso para nadie es un secreto, pero esto que ha quedado al descubierto, que en alguna medida sabemos cómo funcionan las cárceles o cómo se funciona y se maneja desde la Victoria, pero esto ya es algo serio y grave. O sea que la seguridad de la propia cárcel estaba en manos de los presos. Sí. No, eso es algo gravísimo y yo espero, igual que ustedes, que hay un régimen de consecuencias, pero creo que lo más importante también, aparte de todo, es que está saliendo a la luz todo esto. O sea, qué bueno que se está descubriendo. Pero lo van a llevar hasta el fondo para saber inclusive quién vendió. Las autoridades se hacían de la vista gorda. Ahora sí. se está haciendo una denuncia formal, ahora se está desenmascarando, digámoslo así. O sea, yo nunca voy a estar en contra con que salgan escándalos de corrupción. Yo lo que voy a estar en contra, o con que salgan escándalos como esto, con lo que yo voy a estar en contra es que salgan y no se haga nada. Se hacen titular, se hace un escándalo. Bueno, ayer lo decíamos, varios días vamos a estar hablando en los medios de comunicación, se habla de lo mismo y el escándalo y después queda dormido y vuelve a dormir el sueño. La Procuradora General de la República ya ha debido, eso es algo muy grave, ya ha debido expresarse quién está como jefa de esa dirección, dónde están los policías que custodiaban ahí, que en otro país estuvieran en filas renunciando todito. Echándole agua con una manguera. Renunciando todos estarían de la vergüenza moral, pero como aquí no hay vergüenza en este país y este es un país donde pasa de todo y nada pasa, pues no. Eso es un escandalito, un escándalo más para entretenernos. Tú sabes lo que es pagar de 5,000 a 300,000 pesos para tú poder tener un espacio cómodo para dormir. Y que tengan que ellos mismos costearse su propio alimento, que si tú no tienes con qué cocinar y ni qué cocinar, tú no comes. Hay una película que a mí me han recomendado, yo no la he visto, que se llama Los Carpinteros, que es de José María Cabral, que dice cómo retrata la realidad de las cárceles o de esa cárcel de la Victoria, de la comida, de la alimentación, de la manera tan inhumana, que es también lo que tenemos ya más de 3 días reclamando, independientemente de la condición por la que estén ahí, por actos delincuenciales, siguen siendo seres humanos y merecen y tienen el derecho de recibir un trato humano en cuanto a alimentación, en cuanto a la manera en que duermen, en que descansan, a la salud, etcétera, etcétera. Pero ya esto es otra cosa. Estos son palabras mayores. Don Manuel Canela. Sí, miren, yo quiero hablarle a ustedes de otro tema que también me preocupa bastante y que ha llamado la atención del pueblo dominicano desde hace muchos años porque fue una lucha, fue una conquista, si lo podemos llamar así, que logró la población. Y es el tema del 4% de la educación. Recuerdo que al expresidente Leonel Fernández en su último periodo, 2008-2012, fueron múltiples los reclamos que se le hicieron y hasta cierto punto lo culpaban y decían, mira, tú que eres un promotor o que te vendes como un promotor de la educación, nunca le has dado el 4% del Producto Interno. Porque él mismo decía que para qué, que no se le iba a dar el fin. Esa era la justificación y Leonel decía, equivocado o no, que el gobierno que más había invertido en educación era el de él. Bueno, pero esta fue una de las promesas de campaña del presidente Danilo Medina, que se le iba a otorgar el 4% de la educación y lógicamente inmediatamente llega al poder, le otorga el 4% a la educación. Recordamos en aquel momento todas esas marchas, las sombrillas amarillas, toda una causa de la sociedad civil, la cual incluso nosotros también respaldamos. Ahora bien, han pasado ya prácticamente 10 años desde la primera vez que se otorgó 4% a la educación. La cantidad de dinero que se ha destinado a ese ministerio ha sido inmensa, pero también ha sido inmenso y lo que nos preocupa realmente es la cantidad de escándalos de corrupción que han habido desde que inició ese 4%. Miren, arrancamos tan simple en un momento cuando arrancamos con el tema de la construcción de las escuelas. Se empezaron a construir escuelas a 2 manos. Al final no había prácticamente ni profesores para la escuela. A eso entonces se le empezaron a hacer denuncias también del tema del gasto en publicidad. Recuerdo cuando en ese momento era el ministro de Educación, Andrés Navarro.
se le empezaron a sacar un sinnúmero de hechos y de situaciones que eran también de preocupación y de una reputación hasta dudosa en la manera en cómo se estaba utilizando el dinero público. Lo más reciente que tenemos es el tema del INAVIE. Y lo que nunca ha faltado, lo del desayuno escolar, todos los escándalos, ni hablar de el pago a los maestros, ni hablar de la inversión que se hizo en todo el proyecto de República Digital, dónde están las computadoras que se otorgaron, al igual a principio de la pandemia, el dinero que se gastó supuestamente en entregarle tablets, que se iban a comprar tablets para todos los estudiantes, el dinero que se gastó colocando todo lo que eran las clases a través de cadenas de radio, cadenas de televisión. Sin embargo, hablo de todo eso que se ha invertido, que no sabemos si ha sido una inversión o un gasto, porque la República Dominicana sigue quedando en todos los estudios, en todas las investigaciones que hacen organismos internacionales, sigue quedando entre los últimos lugares con respecto al tema de educación. Y eso me lleva a mí a reflexionar si realmente el Estado dominicano estaba preparado para que se le otorgara el 4% del Producto Interno Bruto. Si realmente en este país existen los controles necesarios para destinar una gran cantidad de dinero a una institución donde lamentablemente ha habido demasiado despilfarro. Y más que despilfarro, no ha habido una continuidad tampoco en lo que es la obra de gobierno. Miren, cerca de mi casa queda la oficina de tecnología de lo que era todo República Digital para Educación. Y esa oficina parece abandonada. O sea, el descuido que he visto ahí en la Euclides Morillo de esa oficina es bastante grande. Y todo esto porque esto era una obra del presidente Danilo Medina, que vemos que ha sido descuidada en esta obra de gobierno del presidente Abinader. Desde que el actual ministro llegó, Roberto Fulcar, ya sea por una razón o por otra, pero se le han estado endilgando una serie de escándalos que realmente no se le han dado respuesta a ninguno de ellos. Muchos dicen, no, lo que pasa es que quieren sacar a Fulcar, no quieren que Fulcar siga, en buen dominicano, frío con el presidente. Por H o por R, todo el mundo quiere ese ministerio y todo el que llega, lamentablemente, sale con una impronta que deja mucho que desear en el manejo de los recursos públicos. Con esto yo no quiero decir que no otorguemos el 4% para la educación, pero yo sí quiero decir que los organismos de control, llámese Congreso Nacional, llámese Contraloría General de la República y más aún la Cámara de Cuentas, deben prestar especial atención a ese ministerio donde se le da una gran cantidad de dinero, donde salen una gran cantidad de escándalos y donde los estudiantes cada día siguen con las peores calificaciones del área. Y lo importante, claro, que no se refleja ese 4%. No se refleja. Lo importante es el curso que se le da a ese dinero. Como bien decía, se ha invertido mucho en infraestructura, planteles, mucho cemento y mucha varilla. ¿Y dónde está la calidad de la educación? Vacía. Y que corra riesgos ahora de inclusive, entre otras tantas cosas, porque aquí hay comunidades como Jaina, que me decían el otro día, como la escuela del distrito 1006, sí, que por semanas y semanas y semanas estuvimos denunciando. En San Pedro de Macorís, en el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís, hay una cantidad de puntos de todo el territorio nacional que todavía hoy, ¿cuántos meses? 4 meses desde que inició más o menos este nuevo año escolar, que todavía no han iniciado la docencia. Cuando íbamos a empezar las clases virtuales, el ministerio no estaba listo. Aquí se botaron unas cajas de material educativo, de libros, cuadernos, uniformes, zapatos, una improvisación del caray, por no decirlo con otra palabra, que lo que hace es que uno se lleve las manos a la cabeza y quiera llorar, pero no podemos cansarnos, tener que seguir, debemos seguir poniendo el dedo en la llaga, porque la verdad es que mientras no se cambie el sistema, la forma, mientras no tengamos funcionarios, y esto no es nada personal, funcionarios, servidores públicos al servicio de la nación, con ética, con decencia, con seriedad, entonces no llegaremos a funcionarios que su objetivo no sea llegar al poder para hacerse millonario, entonces lamentablemente vamos a estar muy mal. Y volvemos de nuevo también a las consecuencias. Claro, volvemos a la consecuencia. Mira lo de las dunas de Baní.
¿Tú te crees que lo que estaba pasando ahí, de cómo se estaban sacando materiales, eso se podía hacer solo con empleaditos? No, hombre, ahí hay el jefe de medio ambiente de esa comunidad, tenía que ser parte también y el de la policía también. Y entonces, ¿dónde está la consecuencia? El ministro de Medio Ambiente, muy bien, y perdóname que salté de un ministerio para otro, pero es que uno no le da tiempo a recuperarse de uno para otro. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, de manera responsable, lo destituye, perfecto. Pero ¿cuáles son las consecuencias que va a haber para ese señor? Esa persona tiene que estar, y no sé ni siquiera cómo se llama ahora mismo, ni me acuerdo, pero está sometido a la justicia. No, porque entonces, mientras eso no suceda, todo el mundo hace aquí lo que le da la gana porque sabe que no pasa nada. Pero una destitución también es una forma de castigo. Sí, pero si tú cometiste un delito y eso es un delito, está calificado y sí, si a usted lo corrompieron, usted tiene que ser sometido a la justicia. Lo que hay que hacer que es no se quede presentar solo una con la denuncia destitución ante el Ministerio Público para que entonces se pueda procesar penalmente. Que haya una investigación, Sí, claro que sí. investigación en todo, al igual que en educación, que haya una auditoría. Miren, si aquí hacemos una auditoría, si realmente... Se queda vacío el gobierno. No, y es que no sabemos lo del 4%, si el resultado va a ser positivo o negativo. Con honrosas excepciones. Sí, pero que las excepciones son muy mínimas, lamentablemente. En la vida política de la República Dominicana, las excepciones son muy mínimas. Aquí hay una concepción y una mentalidad. La manera de usted hacerse rico más rápido, no ni ganándose la loto, porque usted va a durar mucho tiempo jugando la loto, es metiéndose a la política. Y hay que jugarla. Vamos a una pausa. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.